de Valparaíso. Estudio en la sede de San Felipe de la universidad y en el marco de este internado electivo que tomé de humanismo médico y medicina narrativa, hoy les voy a presentar un seminario de poesía y medicina acerca de Diario de Muerte de Enrique Lins. Entonces, en esta presentación vamos a ver una breve biografía de Enrique Lins, una reseña acerca de Diario de Muerte, un análisis de ideas principales que yo rescato de esta lectura, cómo se relaciona con el humanismo médico y la medicina narrativa, y finalmente un espacio para que podamos reflexionar y concluir. Entonces, Enrique Lins Carrasco fue un destacado poeta, narrador, dramaturgo y dibujante chileno, cuya obra ha dejado una huella perdurable en la literatura hispanoamericana. Nació el 3 de septiembre de 1929 en Santiago de Chile, en el seno de una familia de intelectuales y artistas. Realizó sus estudios básicos en el St. George College y posteriormente pasó al Colegio Alemán. Lins fue un lector precoz desde pequeño, ya muy familiarizado con la poesía española, francesa, anglosajona y latinoamericana. En 1942, con solo 13 años de edad, ingresó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile para estudiar artes plásticas, donde formó parte de un grupo de artistas e intelectuales que posteriormente sería conocido como la generación del 50. Su primera obra, Nada se escurre, de 1949, marca el inicio de una prolífica carrera literaria que abarcaría poesía, narrativa, teatro y ensayo. Su poesía se caracteriza por un tono irónico y crítico, reflejando una constante preocupación por la condición humana y la búsqueda de sentido en un mundo muchas veces absurdo y hostil. A lo largo de su vida, Lins recibió varios premios y reconocimientos, entre ellos el Premio de Poesía de Santiago en 1966 por La pieza oscura y el Premio de la Crítica del Consejo del Libro en 1981 por La musiquilla de las pobres esferas. Su obra más conocida y sobre la cual me extenderé, Diario de Muerte, fue escrita durante sus últimos meses de vida, mientras luchaba contra un cáncer terminal, siendo publicada de forma póstuma en 1989 por Pedro Lastra y Adriana Valdés, a quien le agradecemos su presencia en esta instancia. Esta obra, como veremos a lo largo de esta ponencia, es una reflexión profunda e inquietante sobre la muerte y la existencia, y es considerada uno de los testimonios más conmovedores de la literatura chilena. Lins desarrolló una intensa vida académica, vinculada fundamentalmente al Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile y a los talleres de poesía de la Universidad Católica, consolidándolo como una figura clave en la intelectualidad chilena del siglo XX. Fallece el 10 de julio de 1988 en Santiago, dejando un legado cultural de gran valor. Su obra sigue siendo objeto de estudio y admiración, reflejando su inquebrantable compromiso con la exploración de la condición humana y la búsqueda de nuevas formas de expresión artística. Como mencioné con anterioridad, Enrique Lins escribió Diario de Muerte durante sus últimos meses de vida, mientras luchaba contra el cáncer, y fue publicado póstumamente. Este libro se compone de poemas que reflejan su vivenciar con la enfermedad y la inminencia de la muerte. Lins utiliza el diario como un formato que permite una exploración sincera de sus pensamientos y emociones. Ofrece una meditación intensa sobre la muerte, la fragilidad de la existencia y la búsqueda de sentido en medio del sufrimiento. Este es un testimonio visceral y poético de la confrontación de Enrique Lins con su propia mortalidad. Además, refleja en su obra una reflexión sobre los límites del lenguaje para capturar plenamente la experiencia de la muerte y el dolor, resaltando que estas experiencias son inherentemente subjetivas y en muchos momentos indescriptibles. Utilizando un lenguaje directo y a menudo confrontacional, Lins explora temas como la enfermedad, el deterioro del cuerpo, la soledad, la identidad y el sentido de la existencia. En su búsqueda de una comprensión más auténtica de la vida, Lins intenta trascender las limitaciones del ego o del yo, logrando vislumbrar la realidad en los momentos en que nuestro vivenciar se ve puesto en tensión o riesgo. Esta lucha por expresar lo inefable del dolor y la muerte subraya la impotencia del lenguaje, pero también su necesidad como último refugio y grito ante la devastación de la mortalidad. Entonces, es a través de Diario de Muerte que Enrique Lins se revela bajo un estremecedor y a la vez sublime testimonio de la condición humana frente a la enfermedad terminal. A través de sus versos inquietantes y desafiantes intelectualmente, Lins no solo mira de frente su propia mortalidad,
sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra fragilidad y nuestras respuestas ante la finitud. La obra no se limita a describir el proceso físico de la enfermedad, sino que profundiza en las emociones y los dilemas existenciales que surgen en ese contexto. Mediante su poesía, plantea preguntas incómodas sobre cómo enfrentamos el dolor, la pérdida y la inevitabilidad de la muerte. Este enfoque introspectivo visibiliza nuestras limitaciones personales y culturales para lidiar con estos temas universales. En su llamado a encontrar significado y valor en cada momento de la vida, Diario de Muerte actúa como un recordatorio de la efímera belleza de nuestro devenir humano y de la pugna constante por abrazar la vida plenamente, incluso en las sombras de la mortalidad. Su capacidad para encontrar humor en medio de la desesperación nos recuerda la complejidad y la resistencia del espíritu humano. El poeta no esquiva la realidad de su condición terminal, sino que habilita un enfrentamiento con una mezcla de resignación, humor negro y cruda honestidad. Este enfoque subraya la inevitabilidad de la muerte y la necesidad de cada individuo de reconciliarse con este hecho ineludible. En medio de su sufrimiento, Lin busca significado y propósito, dejando entrever una lucha por encontrar sentido tanto en la vida como en la muerte, una búsqueda esencial para todo sujeto. A pesar de la desesperación y el dolor, momentos de claridad y comprensión sugieren una posible reconciliación con su destino. El estilo íntimo y confesional de Lin, estructurado como un diario fragmentado y espontáneo, refleja la naturaleza errática del humano frente a la muerte. Su lenguaje directo y sin adornos aumenta la sensación de autenticidad y urgencia. Después de todo, ¿qué sentido tendría una vida humana que no reconoce su finitud? Una vida que se toma demasiado en serio a sí misma es una vida que se resiste en demasía a la muerte. El miedo a la muerte inhibe al individuo, el miedo al riesgo, el miedo a perder, etc. La vida es eso que pasa cuando tomas una decisión, a sabiendas de que existían muchas otras posibilidades, ahora perdidas. Bueno, respecto a las ideas principales que rescato de esta lectura, en primer lugar, uno de los temas predominantes que empapan esta obra es su preocupación por la incapacidad del lenguaje de capturar la experiencia de la muerte. A través de su poema, Limitaciones del lenguaje, expresa cómo ésta espera el milagro de una tercera persona que hable de por sí, en una voz inhumana, de lo que ni yo ni tú podemos decir, revelando así su frustración ante la incapacidad del lenguaje para expresar lo inefable, anhelando una voz inhumana capaz de articular lo que él no puede. Esta sensación de aislamiento y desesperación devela su impotencia frente a la inminencia de la muerte. No obstante, Lin no se rinde ante esta limitación. Utiliza su diario como un medio para forzar el lenguaje a enfrentarse a su propia ineficacia, desnudándolo ante la muerte. En este acto paradójico, subraya la necesidad de la expresión, aunque sea insuficiente, frente a lo inevitable. En segundo lugar, la confrontación de Lin con su mortalidad en Diario de Muerte refleja una verdad universal de la condición humana, la inevitabilidad de la muerte. La obra nos obliga a reflexionar sobre nuestra existencia, nuestros miedos y cómo enfrentamos la finitud de la vida. Este tema resuena con cada vida particular, destacando la importancia de la reflexión y la aceptación de nuestra mortalidad. A lo largo de esta obra, Lin adopta una perspectiva sobre la muerte que recuerda más a la filosofía griega que a la espiritualidad religiosa. En lugar de ver la muerte como un tránsito hacia una vida eterna o una salvación, Lin la presenta como un límite definitivo que da sentido a esta, convirtiéndola en un motor de fecundidad y vitalidad, una fuerza que nos obliga a enfrentar y a ganarle a la muerte, pequeñas batallas a través de nuestros impulsos creativos y vitales. En tercer lugar, quiero destacar los cuidados de fin de vida, ya que la persona enfrenta no solo un deterioro físico, sino también una tormenta interna de emociones y pensamientos existenciales, a menudo incongruentes y contradictorios, que agravan su malestar más allá de lo físico. La proximidad de la muerte puede desencadenar sentimientos de miedo, desesperación, tristeza y hasta momentos de aceptación y paz, que se alternan de manera impredecible. Estas personas pueden debatirse entre la esperanza y la resignación, el deseo de aferrarse a la vida y la aceptación de la muerte inminente, lo que provoca una angustia emocional profunda. La reflexión sobre el significado de la existencia, el arrepentimiento por decisiones pasadas y la preocupación por el bienestar de los seres queridos que quedarán atrás añaden capas de complejidad a este sufrimiento. Este malestar, por tanto, requiere un abordaje que vaya más allá del alivio físico, involucrando una atención integral que incluye apoyo emocional, espiritual y psicológico,
Los profesionales de la salud deben crear un entorno de comprensión, donde el paciente pueda expresar sus temores y esperanzas sin juicio, recibiendo un acompañamiento compasivo que valore su experiencia individual y le brinde consuelo en su trayecto final. Por lo tanto, Diario de Muerte se presenta como una obra que permite reflexionar sobre la condición humana ante la muerte. Y es así como el humanismo médico, que busca comprender integralmente al paciente y valorar sus aspectos emocionales y éticos dentro del proceso de la atención clínica, puede encontrar en la narrativa íntima de Lynn una poderosa herramienta. Porque a través de sus versos, Lynn no solo documenta su propia batalla con la enfermedad terminal, sino que también permite a los lectores, incluidos profesionales de la salud, adentrarse en las profundidades del sufrimiento físico, emocional y espiritual que acompaña a la proximidad de la muerte. Por lo tanto, creo que su narrativa personal no es solo un testimonio de su propia existencia, sino también un llamado a la empatía y la comprensión hacia todo aquel que se encuentre frente a este escenario. Y aquí quisiera detenerme, ya que en la formación médica frecuentemente se descuida la importancia de entender que vida y muerte son dos caras de un mismo proceso vital y que eventualmente todos seremos terminales, ya sea por una enfermedad específica o por el envejecimiento natural. Por lo que es un error frecuente asociar al enfermo terminal con aquellos pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, dado que estos son una minoría y la mayoría reside en sus hogares o en instituciones para ancianos o enfermos crónicos. Por esto, más allá de tratar síntomas mayores como el dolor, los enfermos y sus familias a menudo necesitan orientación sobre aspectos cotidianos, como la dieta, el reposo y las visitas, lo que se traduce en que es indispensable que los profesionales del área de la salud reciban una formación técnica, ética y humana para atender adecuadamente las necesidades de una persona que requiere cuidados de fin de vida. Respecto a los enfermos y las enfermedades, se debe comprender que son dos aspectos de una misma realidad. Por un lado, está la dimensión del enfermo, una realidad individual, tangible y subjetiva que presenta las complejidades humanas, donde los médicos identifican los signos clínicos. Por otro lado, está la dimensión de la enfermedad, una construcción universal del conocimiento donde los síntomas y signos se organizan de manera definida gracias a la capacidad analítica. Y aunque es necesario diferenciar entre enfermo y enfermedad, esas no son realidades independientes ni opuestas. La enfermedad está intrínsecamente vinculada a la realidad del enfermo. En la práctica médica existe una interacción constante entre lo sensible y lo inteligible. El médico observa y examina al paciente mientras su mente analiza la patología, creando así un vaivén continuo entre la percepción sensorial y la conceptualización intelectual, por lo que ambos son parte de una única realidad, el ser humano sufriente, una realidad insustituible y única. Por ello, el médico debe ir más allá de formular un diagnóstico preciso, indagando sobre todo lo que sufre el paciente en relación con su enfermedad y su padecer, sus consecuencias personales, familiares y sociales. Y bueno, este enfoque integrador es promovido por el humanismo médico, que enfatiza la importancia de no separar la enfermedad del paciente ni la objetividad del cuerpo de la subjetividad del individuo. Considero que es crucial integrar paciente y enfermedad, considerando no solo los síntomas y signos, sino que teniendo un enfoque biopsicosocial de las personas, con sus ansiedades y sus esperanzas. Para finalizar, creo que los médicos y los profesionales de la salud no deben limitarse exclusivamente a la realidad de la enfermedad, ni centrarse únicamente en la realidad del paciente. Se deben asumir ambas realidades y fusionar los conocimientos de las ciencias de la salud con los de las humanidades. Curar, cuidar y aliviar deben ser aspectos inseparables de una práctica médica compasiva y humana. Muchas gracias por su atención. Ahora las palabras, el conversatorio, lo que sea, lo va a dirigir mi compañero Rodrigo Vergara, porque tengo que decir que en los textos que nosotros dejamos para que los estudiantes decidan cuál van a escoger para su seminario, participamos los dos, pero este puntual lo ha escogido él. Así que Rodrigo, Javi, si puedes bajar la pantalla, que será mejor para que nos veamos. Eh, Muchas gracias, Javiera. Sigue sorprendiéndonos, ¿eh? Ahora, a mí me encantaría
porque no sé si todos los presentes han leído Diario de Muerte o algo de la obra de Enrique Lihn. Sí, me encantaría que pudieras quizás seleccionar algunos de los poemas que te haya llegado y darle lectura para que haya un reflejo específicamente de lo que él escribió para quienes no lo conocen. Porque en realidad la lectura de esto es, como probablemente tú lo expresaste bien, es una buena enseñanza para toda persona que esté trabajando en salud. Hay hartos tirones de orejas en el libro, además, que vale la pena tenerlos presentes. Ya, voy a buscar específicamente primero las limitaciones del lenguaje. Haz uno cortito también, haz el Buenas noches, el de Aquiles, Buenas que es noches, cortito, Aquiles. que ese es cortito y va a llegar muy bien. El otro es bien largo y más complicado. Al principio, tal vez ese sea. Ya. Buenas noches, Aquiles. Ahora sí que te dimos en el talón. La muerte. Ahora sí que te dimos en el talón, ahora sí que te dimos en el talón. La muerte de la que huyas, tú me corriges, ¿no? Correrá, correrá rítmicamente a tu lado. Buenas noches, Acompasadamente a tu lado. acompasadamente a tu lado. Buenas noches, Aquiles. Es, gracias, ¿no? Gracias. A usted por estar aquí. Y ahora el otro, que es el que habías escogido tú, es está muy- es el primero. ¿Podría leer Hay solo dos países? Sí, también, Sí, que tú también es más quieras, cortito. porque no me meto más, no me meto más, No, pero está... disculpa, se me fue la lengua. En contexto de poesía y medicina, creo que este estaría bueno igual compartirlo con ustedes. Ujú. Hay solo dos países. Hay solo dos países, el de los sanos y el de los enfermos. Por un tiempo se puede gozar de doble nacionalidad, pero a la larga eso no tiene sentido. Duele separarse, poco a poco, de los sanos a quienes seguiremos unidos, hasta la muerte, separadamente unidos. Con los enfermos cabe una creciente complicidad, que en nada se parece a la amistad o el amor, esas mitologías que dan sus últimos frutos, a unos pasos del hacha. Empezamos a enviar y recibir mensajes de nuestros verdaderos conciudadanos, una palabra de aliento, un folleto sobre el cáncer. Ese poema se titula Hay solo dos países. Y yo te pido un cierre que es más o menos obvio, un poquito más largo. ¿Se puede cerrar con las memorias de un cirujano? ¿Se llama? O Mm, Así no se sé si llama. memorias de un cirujano o es parecido el título, pero que nos pega fuerte. Recuerdo que un cirujano. Recuerdo, claro. Recuerdo. Recuerdos de un cirujano. Usted no atrasó más que en un año, doctor, mi entrada en la sociedad. Confieso que eso no me apuraba. No estoy seguro, en cambio, si usted pudo impedirlo. Pudo cejar su alegre corpachón, por delicadeza, para insinuarme esa sombría fachada. Nada. Emergió feliz de la sala de operaciones, después de arrancarme con un riñón la pelusilla del cáncer, su uña meñique, la sombra de su zapatico de cobalto. Lo recordaré mientras muera, diciendo con una voz que desconocía la duda: usted está más sano que yo y sus amigos, mis encantados visitantes. Lo cual era verdad solo en relación a ellos y a usted. Los del club, a sus espaldas, esperaban por mí con el libro de inscripciones abierto, y lo cerraron detrás suyo, ahogados por su corpulencia de usted. Pero el suyo fue un problema de estadísticas. En el mundo de las probabilidades parece una estupidez confiar en las estadísticas. Y el mío, el de la inhibición frente a los charlatanes, la necesidad de confiar en ellos para deshacerse del miedo.
Ahora, doctor, junto a los del club, lo veo salir y entrar de su consultorio. No sé hasta dónde tan seguro de sí mismo. Muchas gracias, Javiera. Bueno, yo creo que el análisis que hiciste es muy profundo. A mí me llamó siempre que Javiera ha presentado, de alguna manera nos muestra una luz novedosa. Me gustaría, Adriana, si tú nos puedes contar, porque ustedes hacen con Pedro Lastra hacen la introducción al libro. Así eh, es, sí, si sí. estaríamos felices de que nos puedas contar un poco cómo fue a tener que hacer esto, o Ujú. lo que tú quieras contarnos. Bueno, yo puedo hablar demasiado, así que por favor tú me cortas, Rodrigo, porque tú presides, eh, y yo en realidad creo que es un tema inagotable. Me gustó escuchar lo que dijo Javiera. Eh, Me pareció también que eh, ella leyó con mucho cuidado, tú también, porque te fijaste en cierta como acusación a los médicos que le prometieron que estaba sano después de un primer momento. Yo creo que tenía razón el médico, que tanto le iba a tener que decir un pronóstico, digamos, no era totalmente seguro de que estuviera curado, pero en fin, era bueno decírselo para el ánimo, yo creo que debe haber pensado el médico, pero se sintió como traicionado por eso y eso se nota. En realidad, todos los sentimientos están en el libro, entonces uno no tiene que interpretar mayormente cuáles eran esos sentimientos, cómo fueron cambiando, cómo fueron, eh, digamos, cómo él murió con el lápiz entre los dedos. Eso es lo que yo quisiera decir, porque hice un prólogo también para la Academia de Medicina sobre un libro que se llamó El fin de la vida, y estuvimos conversando mucho de que cada uno muere también de muerte propia, es decir, que uno se merece tener una muerte que tenga que ver con lo que uno ha sido de vivo, no una muerte estadística, ¿verdad? No una muerte como cualquiera, no una muerte adocenada, sino que una persona que se ha emocionado toda la vida con las palabras, que las ha querido, que las ha trabajado, que se ha dedicado a ellas. Esa persona iba a morir como vivió, es decir, escribiendo. Yo escribí un libro después de 20 años que Enrique murió, que se llama Vistas Parciales, que sacó un premio Altazor, recuerdo, en que yo conté la experiencia de acompañarlo, y una de las cosas que contaba en ese libro tiene que ver con que, bueno, yo pasaba desde las 3 de la tarde todos los días con él en su casa, y en la mañana había una enfermera. La enfermera me llamó a mi oficina y me dijo, él quiere vestirse. Estaba, pero realmente de una debilidad. Y yo le dije, no lo contraríes, si se quiere vestir, ayúdelo. Y se vistió. Y cuando yo llegué, me fui inmediatamente, cuando yo llegué lo encontré vestido con el lápiz en la mano, porque él se había levantado a escribir. Eso es muy interesante, esa es muerte propia, muerte como la de... Y cuando quería escribir en la cama, el lápiz se le perdía. Entonces nos pidió que le amarráramos el lápiz a la mano, de manera que siempre lo pudiera encontrar. Y seguía escribiendo incluso cuando las letras ya no se le entendían. Entonces me decía, lee, lee. Y no podíamos leer porque ya no estaba haciendo propiamente letra. Y eso fue como progresivo, cosa muy bonita, creo lo pusimos en una de las
figuras que pusimos con Pedro en ese libro, porque empezaba como podía escribir un primer verso o dos versos, y después como que el cansancio lo dominaba, no podía más. Y después hacía como el gesto de escribir, pero no quedaba escritura en el papel, no nada que se pudiera leer. Entonces yo acentúo eso también en relación con el humanismo en la medicina, la sensación de que cada uno muere su propia muerte y que merece su propia muerte, merece ser reconocido en la muerte, igual como fue reconocido en la vida. O sea, no transformarlo en alguien nomás que se está muriendo, que todas las personas mueren igual, no es cierto. Y él, otra cosa que distingo, que me impresiona mucho, fue que prácticamente no tomó nada para el dolor, cosa que no sé por qué él no quería que le pusieran inyecciones porque le tenía miedo a las agujas. Ya a esas alturas uno iba a pensar, bueno, que es un pinchazo, ¿no? Pero el asunto era que no quería estar lúcido. Él quería mirar a la muerte a la cara, quería saber cómo era. Por eso pusimos esa tapa, esa portada, en que es como un viaje. Y yo puse, él nos antecedió, o sea, él quería ser una especie de reportero de la muerte, quería contarnos cómo iba a ser morirse, contarlo hasta el último momento que él pudiera. Eso yo lo encontré muy, primero muy valiente de su parte, porque los dolores me imagino que no habrán sido pocos. Yo estuve mucho con él y no lo sentí quejarse. Y el médico me aconsejó que no lo mantuviéramos artificialmente. Yo me desesperaba de repente y le decía, está muriéndose como un campesino del siglo XIII. Y el médico me dijo, sabe que es lo mejor que le puede pasar, porque no tenía absolutamente vuelta y fue, digamos, no quiso dormirse, no quiso acortar el proceso y no quiso dormirse, quiso mirar la muerte a la cara y quiso reportearla también. Muchas gracias, qué lindo escucharlo. Parte de eso lo dices tú en el libro, pero Claro, muy bonito escucharlo. Y que es distinto, porque probablemente hay distintas maneras de querer enfrentar la muerte, como dice, así y es, qué importante es querer escucharlo, lo que nos dice exacto. la persona y hacerle caso, ¿no? Así que bonito eso que me dices que el médico también le hizo caso, ¿no? Le hizo caso y conversamos eso porque me dijo, mira, le pueden poner suero, le pueden hacer esto, pero esto es inevitable, le vas a dar mucha fuerza, más fuerza para pelearlo y por lo tanto va a tener más angustia. Era una persona muy angustiada. Entonces, si había algún problema que verdaderamente lo hubiera atormentado incluso más que lo físico, era la angustia. Y entonces como que le fue bajando la presión, bajando, y fue un tránsito, yo diría, en el caso de él, yo era la primera persona que veía morir, mis padres estaban vivos, no, era la primera persona que yo acompañé a morir, así que yo no sabía nada, pero él fue guiando el proceso. Él fue guiando el proceso y yo creo que merecía. Era un hombre muy inteligente, nunca perdió su inteligencia y era muy voluntarioso. Ir contra su voluntad tampoco era una opción muy fácil. Pero qué bueno que lo tuviera claro. Sí, Sí. sí, claro, no quería enfermeras, hay muchas cosas que son indispensables, que igual las tuvo, pero
quería mantener su privacidad, su dignidad también, en todo lo posible. Creo que en eso lo escuchamos. Hicimos lo necesario para que se sintiera siempre, siempre lo más autónomo que pudiera estar. Yo quería aprovechar en todo caso, además de agradecer que Javiera puso, porque el libro que leyó ella, yo no conseguí el libro original, así que Ujú. tengo el libro de la Diego Portales, que es una Ajá, reedición, y ella una puso, segunda edición, y si claro. tú ves, ella puso en la presentación la portada del libro original, que está libre, ¿ah? Eso es una de las gracias Claro, también, no sé si se debe a ti, no sé a quién se debe, pero el libro está libre en internet, en biblioteca chilena, uno puede bajar el claro. libro completo, Memoria chilena. Memoria Chilena. Memoria chilena, sí. Ahí está el libro completo en versión digital. Así que en Ah, papel ya no existe, o si existe, no, yo no lo he encontrado, pero Javiera se preocupó de poner la portada del libro original con la Isla de los Muertos, que no sabía que la habían elegido ustedes. Muy, sí. Mira, porque ahí yo también cuento, yo hice este libro que se llama Vistas Parciales y ahí cuento por qué elegimos esa pintura en particular, porque es un pintor romántico alemán, Arnold Böcklin, muy terrible, medio operático así, que a él le encantaba, y que tiene unos autorretratos, Böcklin, en que es él y detrás está la muerte tocando el violín, así es un esqueleto en la muerte y está tocando el violín. Y esas cosas a Enrique le gustaban porque tenía un humor negro muy particular. Y por eso digo, la gente se muere como es, él se murió como era, como era. Ese, el- yo creo que si hubo un aprendizaje, lo señaló la Javiera, era el rechazo del ego, porque en una parte, en un verso dice del ego, dice, esta mierda adherida a mi costado. Es decir, esta necesidad de, cuando yo digo él se murió como él mismo, no desde el orgullo, no desde la afirmación, sino que desde la escritura, que era lo suyo, ¿no? No de, no de la soberbia. Entonces la soberbia y que le importara, que lo que otras personas opinaran, etcétera, lo puso como a cuenta del ego, y el ego de él era, lo terminó llamando eh, esta mierda adhería a mi costado, porque si uno piensa también la limitación del propio punto de vista, cuando uno cree que se va a unir con algo más grande en el universo, o se va a disolver en el universo o algo así, como que empieza a molestar la pequeñez personal. Y eso yo creo que él lo sintió, que está en los versos también. yo quiero hacer una nueva felicitación a Javiera porque tú describiste la muerte como violinista, que ella lo puso. Sí, Yo no sabía lo que era de puso, Berkeley también, pero ella lo puso. claro. Ella Eh, lo puso, sí, lo- lo- el autorretrato con la sí. muerte atrás tocando violín. Sí, yo no sabía que era de Becklin, lo Mm, puso ahí nomás, pero muy aceptado. tuvo buena para buscar y encontrar, doña Javiera. Sí. Eh, yo creo que nos has dicho algo bien importante en términos de que de alguna manera eh, fue escuchado él por el médico y fue Ujú, respetado. ujú, Insisto en lo mismo, porque eso nos cuesta mucho hacerlo a nosotros. ¿Ah? ujú. Yo no me toca, yo soy pediatra y además infectólogo, así que no es frecuente que me toque enfrentar a pacientes que están en etapas terminales. Eh, pero, pero aquí tenemos un médico de familia que probablemente tiene ese enfrentamiento más seguido y nos ha tocado trabajar con gente de cuidados paliativos y yo creo que tienen formación al respecto, pero es una de las cosas que tenemos que aprender los médicos y todos los que trabajamos en salud y al mismo tiempo creo que es bueno
en realidad de este seminario, con todo lo que creo que es muy valioso que presentó Javiera, pero lo central es la invitación a que leamos a Enrique Lin, y este libro y los otros que tiene, de, de siempre quizás él estuvo escribiendo sobre la muerte, llamativo, Ujú, como que en cada uno de esos libros tenía algún poema al respecto. sí. David, por favor. Bueno, muchas gracias, don Rodrigo. Felicitar a Javiera. La verdad que qué bonita oportunidad la que tuvo, que se nota que ella ha aprovechado y lo vivió muy bien, esto de tener un internado de humanismo médico. Mira, efectivamente, como decía el profesor Rodrigo, el tema de en medicina familiar uno contacta mucho más, incluso esta es una pasantía, porque es una subespecialidad, lo que es medicina paliativa e incluso a uno le toca hasta en el diario vivir en APS ver lo que es el fin de vida, enfermedades que las personas arrastran, incluso ustedes como pediatras que ven a niños y niñas que tienen unas enfermedades invalidantes, que son naneas y posteriormente tienen un ciclo vital de años. Uno está enfrentado hacia todos esos temas y la verdad que muchas veces eso que nos pasaban desde las primeras clases de las propedéuticas, donde habíamos que no todo se curaba, había que aliviar, uno lo tiene que demostrar justamente desde incluso algo muy narrativo, que es escuchando a las otras personas. Y, y ahí incluso las palabras de la anamnesis que uno realiza ya son un ejercicio que uno intenta aliviarlo. Y me acordaba de algo ya más literario, de una entrevista a Vargas Llosa que tenía una línea de pensamiento que no era tan distinta por las creencias, ¿cierto? Que mencionaba Javiera del fin de vida de Enrique Lin. De Enrique Lin yo he leído extractos en algunos talleres, no he tenido la fortuna de leer el libro entero, pero de Vargas Llosa he leído más libros. Vargas Llosa decía que la muerte era lo que le da más sentido a la vida, porque si no la transformaba en una especie de letanía inevitable. El no existir un final no se encomiaba justamente a todas las empresas que uno va haciendo, las iniciativas que uno realiza, que había mencionado muy bien Lin en la disertación de Javiera. Y, y justamente nuestra finitud es muy relevante porque el tema del derecho en el fondo, lo que popularmente decimos, lo de morir con las botas puestas, de cómo es una muerte que sea parte continua de la vida, es todo un tema que tiene que ver con la dignidad de las personas. Y la diferencia de que no hay una muerte, hay muchos tipos de muerte también, enfrenta distintas vivencias, porque en algunas discusiones que tuve en seminarios con compañeras de la beca de medicina familiar, se mencionaba que uno está acostumbrado a esa muerte súbita, que tal vez la literatura que es épica, que es heroica, que es corta, pero a veces puede ser una agonía prolongada, y muchas veces en esas pueden también existir instancias de reflexión, como la que Enrique Lin nos compartió en Diario de Muerte. Ujú. Hay otro diario, del poeta Gonzalo Millán, que se llama Veneno del De Escorpión Escorpión. Azul. Sí. Sí, que era una historia larga también de su muerte, que fue prolongada, y de su uso de marihuana como paliativo. Eso era curioso porque lo tomaba a cierta hora y después sus anotaciones cambiaban. Eso es interesante, yo creo, desde un punto de vista, es muy delicado, pero es un documento que existe y fue publicado. Y también está en memoria chilena, ¿eh? También está en Memoria Chilena, También sí, se puede sí. bajar, así que Claro. están muy accesibles. Alejandro, Sí, gracias. Bueno, primero, muchas gracias a Javiera por la presentación. Me parece que en realidad el tema es inagotable, como hablar de la vida y la muerte, la salud y la enfermedad. Son muy eh, inabordables en algún sentido. Bueno, pido disculpas porque en un ratito me tengo que conectar a otra cosa, pero igual quería de todas maneras compartir como algunas cosas que se me fueron ocurriendo. En primer término, o sea, cuando ahí Adriana mencionaba esta frase de esta mierda adherida a mi costado, creo que era.
Sí, Me acordé de un texto que se llama Desmorir, que es de una periodista estadounidense, donde ella también relata un poco su vida, o sea, su experiencia teniendo cáncer de mama. Y ahí en el prólogo, en el primer párrafo, cita a Alice James, que es otra escritora que también escribió un diario habiendo tenido cáncer, y describe justamente su tumor mamario como este infame material granítico en mi pecho. Entonces me pareció que ahí había una figura muy parecida. Y también me llamó mucho la atención esto que se rescata de Enrique Lin viviendo, muriendo o viviendo su muerte en su ley, hasta el último momento haciendo lo que para él le llenaba. Y recordé un seminario de filosofía, filosofía y salud, que era sobre Canguilhem, al cual asistí el año pasado. Y ahí rescataban esta noción que tiene Canguilhem eh, de que la salud es la capacidad, o gozar de buena salud es poder enfermar y recuperarse. La salud no es opuesto a la enfermedad, sino que es tener la capacidad de recuperarse. Y yo creo que en algún sentido también es saludable morir o elegir morir como también uno lo desea. Eh, Como de alguna manera también usted destaca que lo hizo Enrique Lin. Entonces me parece que un texto como este nos da como para todo eso y también al menos se me ocurren todas esas cosas. ujú. ¿Puedo agregar algo? A propósito de esta intervención, hay un poema que se llama Todavía aleteo en el libro. Dice, todavía aleteo y en fin, es como el albatros de Baudelaire, digamos, el pájaro cuyas alas tan grandes no lo dejan caminar, ¿no? El que hace el ridículo porque no sabe caminar, que las alas son demasiado grandes. Pero recuerda ese poema de Baudelaire y llama el de él Todavía aleteo. Y dice al final, déjenme morir en mi ley, no en la des hommes des équipages. Y el hombre de equipaje después preguntando y mirando y todo eso, no como la tripulación, digamos. Estaba en un barco, no como cualquiera de la tripulación. Déjenme morir en mi ley. Exactamente la misma frase que tú usas. Muchas gracias. Qué bonita es la memoria, a ver. La No, memoria. no, mire, yo no sé si alguien más quiere comentar algo, preguntar algo, porque si no, yo quería primero que nada agradecerle a Javiera porque está terminando su internado, lo termina mañana. Acuérdese que tiene que devolver los libros, ¿eh? Eso es importante. Son con devolución. Y felicitarla porque en realidad yo pude acompañarla en algunas sesiones, pero siempre quedé muy sorprendido, gratamente sorprendido. Aprendí mucho. Se supone que ella es la que va a aprender, pero yo aprendí mucho. Y quiero agradecerle también a Adriana que haya querido acompañarnos hoy día y además aportarnos con todo lo que ella vivió en ese momento y contarnos todos estos detalles que nos dan y recalcar, digamos, que a pesar de que le pedimos a Javiera que hiciera este análisis del, podemos decir, un gran poema que es el libro, que Enrique Lin nos dice todo en sus poemas. Es decir, la invitación es ojalá a leerlo, con la ventaja que se puede comprar, pero en una versión que no es la original y se puede ver en internet, es fácil de hacer. Así que muchas gracias a las dos. Muchas gracias a ustedes, digo yo, muchas gracias a Javiera por el trabajo que hizo, la felicito, y muchas gracias a ustedes por invitarme. Han sido, no sé, son
son de una calidez que yo agradezco muchísimo. Gracias, Adriana. Pamela, ¿quiere decir algo? Sí, lo mismo, reconocerlas a todas, como una persona jovencita viene al espacio, nos sorprende, nos da vuelta, nos muestra otra cara de aquello que supuestamente también conocíamos, porque estos libros ya lo habíamos visto en con otras estudiantes, en otras sesiones, con otras ideas. Entonces, los textos son infinitos, infinitas miradas, infinitas respuestas, infinitas palabras. Y también darle las gracias a Adriana, que esté bien dispuesta siempre y cálidamente compartir en estos espacios. Esperamos que estos espacios bueno, sean inspiradores para los estudiantes del futuro, que son los profesionales del futuro también, los que nos van a cuidar a nosotros, Adriana. Así que Sí, eso. Nada más que decir. Gracias a todos los que están acá. Quisiera sumarme igual a agradecerles a todos por su atención, por asistir a esta instancia online y bueno, en especial a Adriana, porque para mí es un privilegio poder haber hecho esta presentación y que ella asistiera y que pudiera compartirnos todos estos otros detalles. Así que muchas gracias. gracias a ti. Ya, usted cierre, Pamela. Despide. No, nada, seguimos, esto continúa, la posta continúa, parte de los textos que se mencionaron están en la Veneno Corporal Azul, más bien, está en el listado que los estudiantes pueden escoger, al menos en este año, y bueno, ahí vamos a ver qué pasa con los que vienen, y sabemos que son todos distintos y todos tienen distintas potencialidades y nosotros también esperamos volcarnos porque quedamos súper estimulados para seguir en este trabajo. Muchas gracias a todos. Y eso, nos vemos mañana el último día con Javiera. Gracias, Adriana, que estés bien. Cuídense Adiós, todos. gracias. Que estén Chao. muy bien, Muchas chao. Chao, mucho éxito, Javiera. Gracias, igual para todos. Que estén Muchas bien. gracias. gracias, precioso.